Las Buenas Nuevas Valencia, una iglesia para todos, presenta Buenas Nuevas para la Ciudad. Un mensaje práctico y motivador en la voz del pastor Carlos González. A partir de este momento, dispón tu corazón para recibir en él la palabra de Dios. Queremos enviar un saludo también a toda la gente que luego nos escucha en nuestros programas de radio y los que nos localizan en nuestro canal de YouTube. Para ellos un aplauso también. El deseo de nuestra iglesia que este año sea un año espectacular para todos. Amén. Nosotros vamos a iniciar este año con un solo servicio unas cuantas semanas. Todavía hay gente en la playa. Todavía hay gente viajando, todavía hay gente descansando. Yo sé que usted descansó bastante el final del año y creo que hay un ambiente, yo lo he sentido, no sé usted, pero hay un ambiente que nos espera un buen año. Hay un ambiente en el país, indistintamente del dólar y de todo eso, que bendiciones del Señor están ya arropando los cielos de esta nación y de nuestra ciudad y de su familia para este nuevo año. Y estaba pensando en quiero estos domingos compartir algunos temas. Yo sé que hay algunos pastores, y me escuchan por radio también, que no les gusta usar la palabra motivador, ¿verdad? Y yo, claro, estoy claro que hay quienes han usado esa palabra con fines muy humanistas, a veces muy mercantiles. Pero yo quiero estos domingos ser muy motivador con usted, partiendo de una verdad bíblica. Efesios capítulo 4, verso 11 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros, ¿qué? Pastores y maestros. Lo resalté allí porque ahí estoy yo. Fue algo que Dios hizo. Dios levantó gente en su cuerpo y los colocó en estas funciones. Pero me gusta lo que dice el verso 12. Dice: a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio y para edificar el cuerpo de Cristo. Dos palabras allí interesantes: capacitar y edificar. Y esto me coloca a mí en la posición de un entrenador para usted. Así que voy a estar cada domingo dándole herramientas. Esa es mi función, venir acá y poder darle herramientas a usted que usted pueda aplicar en la semana. Pueda aplicarla en su vida, en su familia. Por eso estoy seguro que estos domingos de arrancada del año van a ser muy interesantes, ¿no? Para aprender algunas cosas. Quiero comenzar con el tema de hoy haciéndonos una pregunta. ¿Alguna vez tú te has sentido inconforme con tu manera de vivir? Mira, que te levantas una mañana y te autoevalúas como padre, como esposo, como venezolano, como individuo. Y cuando tú haces un escáner ahí de tu vida, eso que resulta de ese análisis no te satisface. Te sientes inconforme porque pudiste ser mejor de lo que eres, porque te das cuenta que has cometido errores y quisieras tener en ese momento como una varita mágica para cambiar esa historia de vida que te ha traído hasta eso que hoy te hace sentir inconforme. Otra pregunta sería: ¿cómo te sentirías si tu pasado fuera diferente, hubiese sido diferente? Si no hubiera sido abusado, ni defraudado, ni desmotivado por la familia donde te criaste o por otros, no hubieras vivido esas experiencias traumáticas que te marcaron, que te hirieron profundamente, o no hubieras cometido esos errores que frenaron tu vida y cambiaron el rumbo en un momento de tu vida, el rumbo de cosas buenas que el Señor tenía para ti. ¿Cómo sería hoy tu vida profesional, tu vida económica? Y te evalúas y dices: oye, si esto no hubiese pasado en mi vida, ¿quién sería hoy? Si ese pasado hubiese sido diferente, o que de pronto te hubieras criado en un ambiente de amor, de aceptación,
con padres diferentes a los padres que tuviste, y padres que de pronto fueron instrumentos no de amor, sino de dolor en tu vida, de abandono, de malos ejemplos, y que hoy en tu vida adulta esas carencias de ese amor paterno marcaron tu vida a tal punto que hoy entonces todavía sufres las consecuencias de ese pasado. ¿Qué tal si eso hubiese sido diferente? ¿Cómo sería tu presente si no te hubieran defraudado en el pasado? ¿Cómo sería tu momento actual si ese pasado doloroso de decepciones, de deslealtades, de traiciones no hubiese existido? Yo te tengo hoy, porque ya te pusiste extenso, ¿verdad? Yo te tengo hoy buenas noticias. No te traje para revisar tus emociones y digo, oye, ya el pastor empezó con su manipulación cruel de cada domingo. No. Yo tengo para ti buenas noticias. Y las buenas noticias es que por terrible que haya sido eso puede cambiar. ¿Ves? De eso se trata el evangelio. No sé si sabías que la palabra evangelio viene de una raíz griega que significa buenas nuevas, buenas noticias. El evangelio tiene que ver con buenas noticias. Ahora, no solo la palabra de Dios tiene buenas noticias, sino que hoy investigando algo encontré algo interesantísimo. Algo que en la ciencia de la salud se llama neuroplasticidad. Hace unos 15 años atrás se creía que lo que ocurría en nuestra vida, los primeros 5 años de vida, nos marcaban por siempre. Así que se creía que lo que un niño vivía de 1 a 5 años iba a marcar su vida permanentemente y todo individuo iba a estar condenado a sufrir las consecuencias de lo que ocurriera durante esos primeros 5 años de vida. Decían para ese tiempo los expertos de la conducta que lo que ocurría en esa etapa de nuestra vida era como algo que había sido escrito en cemento fresco y que luego se secó y no podía ser cambiado. Bueno, la ciencia en sus investigaciones, las ciencias de la salud, la neurociencia, trajo buenas noticias y no solo trajo buenas noticias, sino que esas noticias confirmaron lo que la palabra de Dios ya venía diciendo desde hace mucho rato. Es algo que yo siempre digo, la ciencia lo que hace es confirmar lo que la palabra de Dios ya dijo. La neuroplasticidad se le llama también la plasticidad cerebral. Se define de esta manera. Es la capacidad que tiene el cerebro para recuperarse, reestructurarse y adaptarse a nuevas situaciones. Se hizo un estudio y se llegó a la conclusión que el cerebro sí puede recuperarse, sí puede reestructurarse y puede adaptarse a nuevas situaciones. Es como un proceso de reordenación de nuestro cerebro. Y esto demuestra algo interesantísimo. La conducta humana puede ser transformada. La conducta humana puede cambiar. Cualquier cosa que haya ocurrido en tu pasado no necesariamente va a marcar tu vida por siempre. Eso puede cambiar y puede ser distinto. ¿Por qué eso confirma lo que la Biblia dice? Porque hace muchos años atrás, Pablo, escribiendo a los Corintios, capítulo 5, verso 17, dijo, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. La versión antigua dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y me encanta cómo lo dice esta versión. Dice, lo viejo ha pasado. ¿Y qué ha llegado? Ha llegado lo nuevo. Las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En el Antiguo Testamento, en el libro de Job, capítulo 11, verso 16, dice, ciertamente olvidarás tus pesares y los recordarás como agua que pasó.
No está diciendo Dios en su palabra que tú y yo no vamos a recordar el pasado y que tú y yo no vamos a tener memoria de lo pasado, como una especie de amnesia espiritual, ¿no? Como en la que viven muchos evangélicos. Uno le dice, no, ese pasado ni me lo menciones. No, ese pasado existe, está ahí, pero en Dios lo recordaremos como agua que pasó. El asunto es que muchos de nosotros nos parecemos a una alegoría que aparece en internet, yo invito a que usted la busque, que se conoce como el elefante encadenado. El elefante encadenado, ¿no? Es un escrito ficticio, pero que tiene que ver mucho con la vida cotidiana, con la realidad de la vida. Y trata sobre un niño que va con el papá al circo y le llama la atención algo, le llama la atención el elefante. ¿Cómo el elefante, siendo un animal tan grande, tan fuerte y con una fuerza tan descomunal, estaba sujeto a una pequeña estaca? Y eso llevó al chamo a preguntarle a varios adultos y al papá eso. ¿Por qué? Porque el elefante puede dar un solo tirón y arrancar esa estaca. ¿Por qué no lo hace? Ni el papá ni los adultos que él consultó le dieron una respuesta que complaciera su inquietud. A él no le satisfizo ninguna de esas respuestas, así que el escrito cuenta que fue a hablar con el abuelo, que él consideraba que era un hombre sabio, y el abuelo le dijo, mira, él sí ha intentado zafarse. El problema es que cuando a él comenzaron a atarlo a esa estaca, él era un bebé. Y desde bebé lo amarraron allí a esa pequeña estaca que cuando era bebé, en su tamaño, él no podía zafarse. Y lo intentó muchas veces. Fue doloroso para él durante esa etapa zafarse de allí, hasta que llegó a un punto en donde se convenció que él no podía. Luego creció, se desarrolló, pero siempre ha estado gobernado con la idea que él no puede zafarse de esa estaca. Él tiene la capacidad, la fuerza, el tamaño, el ímpetu, pero su cerebro lo controla. ¿Qué te parece? Ahora, ¿en qué aplica eso a nuestras vidas? En que, mira, tú y yo estamos en Cristo. Creo que la Biblia se desborda en una cantidad de explicaciones acerca de la abundancia que Dios tiene para nosotros, de la vida nueva y plena que Dios tiene para nosotros, de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Está comenzando un año y vas a encontrar en la Biblia una cantidad de cosas que te van a animar a que este es tu año, a que puedes alcanzar un montón de cosas, que tu vida puede ser diferente, que tú puedes tener un matrimonio diferente, finanzas diferentes, puedes lograr todo lo que tú te propongas en la vida. Pero cuando tú y yo revisamos nuestra vida, nos damos cuenta que esa realidad está muy lejos de nosotros. Y no vivimos esa abundancia y no alcanzamos todo ese potencial que Dios tiene para nosotros. Yo he encontrado 4 estacas que nos amarran al pasado y que nos mantienen como un gran elefante sujeto y condenados a vivir atrapados por ese pasado. Quiero comentártelas en este tiempo que tengo para compartir contigo. Mira, la primera de ellas son las experiencias traumáticas de la vida. Estoy hablando de todas aquellas vivencias que nos marcaron, que nos hirieron y que nos dejaron huellas en nuestra vida emocional. Te estoy hablando tal vez de la muerte de un ser querido, de un accidente, de una violación o cualquier otro tipo de abuso.
La palabra trauma viene de una raíz griega que significa herida. Y estamos hablando de esas experiencias en nuestra vida que marcaron nuestros corazones y que hasta el presente nos condicionan y no podemos superarlas. La segunda estaca son las experiencias de rechazo. Sí, la infidelidad de una pareja, la deslealtad de un amigo. Este tipo de experiencias de rechazos, su peligro es que nos meten en un espiral destructivo. Es terrible. Yo estoy hablando hoy con cristianos y tal vez gente que nos está escuchando en la radio o nuestro canal en YouTube y aún están en la iglesia metidos en un espiral destructivo causado por esta clase de experiencias. ¿Por qué? Porque este tipo de experiencias, deslealtad de un amigo, la traición de alguien que amamos, genera en nuestro corazón algo que se llama rencor. El rencor es la incapacidad que tú y yo tenemos de perdonar a esa persona. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Pero ese rencor no se queda allí. Ese rencor nos lleva a otro nivel llamado odio. Odio es el deseo de lo malo a esa otra persona. Y ese odio lo simulamos. No, yo no lo odio, pero si le sucede algo, arriba hay un Dios que para abajo ve. No me voy a alegrar, pero me va a entrar un fresquito. Sí, se llama venganza. Venganza. Ahora, esa venganza cuando no ocurre, cuando no pasa, sume a la persona en la depresión. ¿Ves? Decir, aquel es malo y mira cómo vive. Tiene lo que yo no tengo, se robó lo que era mío. Debería sufrir más. Y me parece que la vida es injusta, porque él fue o ella fue quien lo hizo mal y yo soy el que estoy sufriendo las consecuencias. Esa depresión también abre la puerta a la autodestrucción, enfermedades físicas, emocionales y en el peor de los casos, sentimientos de suicidio. Y todo parte de una mala experiencia de rechazo, de algo que ocurrió en las relaciones y que se ha convertido en un gran hueco de nuestra vida, por donde tú y yo hemos transitado viviendo la peor de las experiencias. Por eso vivimos amargados. Por eso odiamos la Navidad. Por eso no nos gusta que nos abracen. Por eso no confiamos en la gente. Por eso no tenemos amigos. Por eso vienes a un lugar como este y no lo disfrutas. No sientes nada. Aún así vienes. Pero en lo que termina, eres el primero en irte. Odia los abrazos. Ha estado eso marcando tu vida. ¿Te das cuenta? Hay un gran potencial en ti de amar a la gente, de servir a la gente. Pero lo que alguien te hizo, el cómo te trataron, cómo te rechazaron, cómo no te valoraron en un momento determinado, te está limitando. Y te está impidiendo crecer a la medida de lo que Dios quiere que tú crezcas. Lo tercero son las carencias. En las carencias te estoy hablando de carencias físicas como una enfermedad, una discapacidad, un defecto, o carencias afectivas como falta de amor paterno, ¿sí? Falta de aprobación y valoración, o carencias materiales como haber sido criado en un ambiente marcado por la pobreza. Yo sé de lo que te estoy hablando.
Y este tipo de carencias ocurrieron en nuestro pasado, pero sus efectos nos están persiguiendo hasta el presente. Ese tipo de carencias están acompañando nuestro día a día en forma de complejos. Tal vez me has escuchado esto antes, pero ese es el problema de asistir a una iglesia que yo pastoreo. Vas a escuchar la misma historia siempre. Pero yo fui criado en un ambiente así, en un ambiente de carencias. Yo recuerdo mamá cuando recibía la lista de útiles del colegio, mamá me sentaba y me decía, esto sí, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Y esto sí, mamá reducía esa lista a la más mínima expresión. Yo estudié en un liceo, bueno, Julio estudió ahí, Byron también y Belly también. Somos de la misma generación. Bailamos breakdance. Y el liceo donde nosotros estudiábamos era un liceo mixto, ¿verdad? De muchachos de clase media alta que eran de la Fundación Mendoza. Se creían la tapa del frasco esos tipos, esa gente. Esos eran lo máximo. Creídos como ellos solos, ¿no? Y de ahí era Byron. Y muchachos de clases populares, de los barrios populares. Yo venía de Los Naranjos, Belly del 13 de septiembre, Julio de los lados de allá del Terminal Viejo. Y nos mezclaron ahí, ¿verdad? Tal vez usted dirá, eso es inclusión, eso es igualdad. No, pero eso en un muchacho como yo fue terrible, terrible. Porque yo venía del inframundo. Del inframundo venía yo. Y entonces yo fui expuesto a un ambiente que evidenció mis carencias y mis resentimientos sociales. Así que cuando yo veía a un muchacho de esos con unos zapatos Nike que costaban un dineral, 350 bolívares costaban unos Nike, o unos Pony, ¿ah? O unas Converse, Yo veía los zapatos míos que eran una imitación de los Nike, se llamaban Champ. Era una raya en el liceo tener unos Champ. Yo tenía Champ. Yo veía a mis compañeros de clase con unas chemis Lacoste. Las mías me las compraban en Pepe Ganga. Pantalones Branger, Levi's. Los míos se llamaban Goy de Venezuela. Y cuando los lavaban, se cortaban. Las libretas de mis amigos, pues, multicuadernos empastados de Mazinger Z, La Guerra de las Galaxias. Los cuadernos míos, cuadernos Caribe. Un indio con una pluma arriba, una cosa. Vamos. Eso para mí era terrible. Porque eso evidenciaba mis carencias. Y eso afectó mi vida, me llenó de complejos. Yo sé de lo que le estoy hablando. Y arrastré eso, gran parte de mi vida, arrastré esas carencias de haber sido criado en un ambiente de pobreza extrema. A veces cuando a mí me ven jugando con los muchachos en el vigía, los hermanos dicen, él no tuvo infancia. No, yo tuve infancia. Lo que no tuve fue juguetico. Ahora, eso nos mantiene atados, limitando nuestro potencial. Y usted se reirá, pero ¿cuánto no ha afectado eso su vida? Al punto que hoy ves la vida desde la miseria. Ves la vida desde las carencias. Y uno te habla y te dice, oye, mira, por allá en la Isabelica venden unas pizzas. Y tú dices, mucho camisón pa' Petra. Te privas. Porque está la carencia y la escasez es lo que marca tu vida. Y eso te impide disfrutar la abundancia que Dios tiene para ti. Y yo no te estoy hablando de ser un despilfarrador de dinero.
No, no estoy hablando de eso. Yo creo en el presupuesto, en la buena administración, en controlar los gastos. Yo creo eso. Pero a veces me preocupa conocer personas que uno ni siquiera puede hablar de las bendiciones que uno recibe delante de ellos. Porque se hieren, se ofenden y se molestan. Y llegan a creer que uno está pretendiéndoles. ¿Sí? Eso se llama complejo. Se llama resentimiento. Porque cuando yo te comparto algo que Dios me haya dado, no lo hago para presumir abundancia delante de ti. No, lo hago para testificar del Dios que es mi proveedor, que es mi ayudador. Y que así como tú tienes para bendecirme a mí, también tiene para bendecirte a ti. ¿Te das cuenta? Pero nos impiden este tipo de cosas ver la vida de esa manera. Porque vemos la vida desde nuestros temores. ¿Ves? Temor a la necesidad, temor a pasar hambre, temor a no tener, a no poder cubrir los gastos que generan los servicios que tenemos en la casa. Y ese temor es el que marca las pautas de nuestra vida y nos restan gozo, alegría, contentamiento y disfrutar una vida bendecida por el Señor. Quédese calladito ahí. La cuarta cosa es el pecado. Sí, y ya el pecado no tiene que ver con lo que otros nos hacen o nos hicieron, sino con lo que nosotros hacemos. Al hablar pecado, pues estoy hablando de avaricia, de idolatría, de pecados sexuales, estoy hablando de ocultismo y estoy hablando de toda clase de decisiones que nos alejan de los principios del reino de Dios. Y esto trae consecuencias tremendas sobre nuestra vida. Esas malas decisiones que tomamos en el pasado y nos atamos a ese tipo de decisiones, eso nos impide y nos resta vivir lo que Dios tiene para nosotros. Lo terrible de esto es que no podemos cambiar ese pasado. Por más que lo miremos, lo analicemos, lo estudiemos, no podemos cambiar ese pasado. Ocurrió, pasó y está ahí. Pero, eso es cierto, pero hay una buena noticia. Pero sí podemos ser sanados. Sí podemos ser restaurados de las consecuencias que ese pasado trajo sobre nuestras vidas con una herramienta poderosa que Dios tiene, que se llama su amor. ¿Ves? Sí podemos ser restaurados por el amor de Dios. Y tú me vas a decir, pastor, eso es imposible. De eso se trata. Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres, porque de pronto tú puedes ver eso imposible. En algún momento de mi vida yo llegué a pensar que eso era imposible. Tú no te imaginas cuántas veces de adolescente llegué a pensar que yo nunca me iba a casar, que yo nunca iba a tener una familia, que yo nunca iba a despertar el interés de una chama hacia mí. Yo era de esos que oraba y decía, Señor, yo no te pido una novia, sino alguien que se fije en mí. Sí, yo llegué a pensar eso en mi adolescencia. Y llegué a la iglesia y comencé a servir en la iglesia y Dios usaba personas para hablarme, para animarme. Yo recuerdo eso, yo recuerdo de chamo estar en la iglesia y llegar a alguien y decirme, hijo, tuve un sueño contigo anoche y te vi predicando, Carlos, te vi viajando por las naciones, te vi pastoreando una iglesia y esta persona me contaba esto emocionado. Y yo escuchaba eso desde mis carencias. ¿Qué hacía yo al llegar a casa? Mirarme en el espejo y decir, eso no es para mí. Llegué a pensar que tener una esposa, tener una hija, tener una casa propia, yo lo veía como un imposible. Yo recuerdo que la primera discusión seria que Belín y yo tuvimos, no la olvido, tal vez ella se olvidó, yo no.
Fue en la avenida Lara. En la avenida Lara. Esperando una camioneta de pasajeros en la parada. Estamos hablando dónde vivir luego de casarnos. Y yo lancé mi gran proyecto de vida. Yo le dije, mira, tranquila que ya yo tengo eso fríamente calculado. Arriba de la casa de mi mamá. Yo no me veía más allá de ahí. Y esa fue la primera discusión horrorosa de nosotros. Beli me dijo, tú estás loco. Es más, yo recuerdo que Evelyn usó unas palabras que me desafiaron. Beli me dijo, mira, tú eres un estafador. Mentiroso. Andas hablándole a la gente por ahí de un Dios que da, de un Dios que prospera, de un Dios que esto y que lo otro. Y ese Dios tuyo no es capaz de darte algo más que vivir arriba de la casa de tu mamá. Yo no podía ver la vida más allá de ahí, porque creía que era imposible eso. Pero gloria a Dios, que Jesús un día dijo, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Amén. Para Dios eso es posible. Y me gusta cómo esta versión lo dice. Dice, aclaró Jesús. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Aclaró Jesús. ¿Por qué? Porque sí, yo me casé. Allá está mi esposa, y levanta la mano, mi amor. Y la que está al lado, mi hija. Lo logré. Y Dios nos bendijo con una casa. Fuimos, o yo, cuento de mi familia, fui el primero de mi familia que al casarse tenía casa propia. El primero. Fui el primero en tener carro. De hecho, ahorita, en este momento, soy el único que tiene carro. Mi pobre carro es ambulancia. Ahorita trabaja mi carro con Operación Búho. Sí, porque cada vez que pasa el aseo y deja la basura, móntala en el carro. Y lleva Operación Búho. Dios nos ha bendecido. El Señor nos ha bendecido con un ministerio en esta iglesia, que no solo queda aquí en la iglesia, va más allá de las 4 paredes y va más allá de las fronteras de este país. Ese es el Señor, capaz de hacer esas cosas. Oye, Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Yo no sé cuántas veces tú has escuchado a un cristiano predicarte, hablarte de Dios, y tal vez te ha dado miedo ese Dios. Yo respeto mucho cómo otros presentan a Dios, pero yo quiero presentártelo a como yo lo he conocido. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios es un Dios de nuevos comienzos. Dios es el Dios de lo nuevo, de la nueva temporada, de los mejores momentos para nuestra vida. Y eso lo encuentro yo en la Biblia. Mira, en la Biblia, cuando la leas, yo te invito a que la leas todas las veces que puedas, vas a encontrar en el Antiguo Testamento, tal vez este sería un buen nombre para esa novela del Antiguo Testamento. Dios e Israel. Una dramática historia de amor. Sí, una dramática historia de amor. Cuando tú lees esa relación de Dios con Israel, con la nación de Israel, es una dramática historia de amor. Porque vas a encontrar la historia de un pueblo que ha sido el único pueblo de la tierra que Dios ha llamado mi pueblo. Dios no lo ha hecho en toda la historia con otra nación, solo con ellos. La historia de esa nación de Israel es increíble. Revísala, léela. Está comenzando el año, es una buena lectura. Es el único pueblo de la tierra que Dios sacó de en medio de otro pueblo con señales, con prodigios, dividió un mar, mandó una plaga a la oscuridad, mató a los primogénitos de Egipto. Una cosa tremenda. En el desierto, en ese
peregrinar del desierto, Dios en las noches se presentaba como una columna de fuego, en el día como una columna, como una nube espesa para guardarlos del calor del sol. Caminaron 40 años en el desierto y la Biblia dice, y sus pies no se hincharon, sus vestidos no envejecieron y el calzado no se desgastó. Es el pueblo que tomó agua que salió de una roca. Está ahí, léalo en la Biblia. Que Dios enviaba una harina en las noches para que ellos no se detuvieran en el peregrinaje del desierto y pudieran recoger harina. Como que usted se levante en la mañana, usted esté desempleado, se levante en la mañana, la casa full de harina pan. Algo así. Y Dios estuvo con ellos, Dios. Y cuando tú lees la historia de la Biblia, encuentras que este es el único pueblo al que Dios le dio su constitución nacional escrita por su propio dedo. Pero también encuentras que fue un pueblo rebelde. Fue un pueblo que se apartó de Dios. Y todas las veces que pudo, se buscó un ídolo. Tú lees en la Biblia cómo los reyes de Israel sacrificaron a sus propios hijos a ídolos. Cómo ellos en algún momento no tenían ni la más remota idea si realmente Dios los había sacado de Egipto. Y Dios en su amor por ellos les envió profetas, mensajeros. ¿Sabes qué hicieron? Los apedrearon, los mataron y los persiguieron. Y entonces, en esta dramática historia de amor, Dios tuvo que cambiar la receta. Entonces Dios les permitió vivir las consecuencias de lo que ellos hacían. Y vino una etapa terrible cuando otras naciones comenzaron a invadir a Israel. Y comenzaron a ser víctimas de los asirios y de los filisteos y de cuanta nación extranjera había, iba y los invadían y los asolaban. Y luego hasta un imperio, Babilonia, los invadió y se los llevó cautivos. Toda una historia terrible. Y luego llegamos al libro de Isaías, capítulo 42. Y en ese capítulo 42 de Isaías, verso 22, se nos da un retrato de todo lo que se generó por causa de esa conducta. Dice, mas este pueblo es pueblo saqueado. ¿Qué más? Pisoteado. Todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo, no hay quien libre, despojados y no hay quien diga, y esto me llamó la atención, no hay quien diga restituid. Te quiero explicar esto. En medio de todo este caos de estar pisoteados, atrapados, escondidos, puestos por despojo y atrapados por las consecuencias de su pasado, llegaron a un punto en que nadie lograba entender que esta realidad podía cambiar. Eran como el elefante amarrado a la estaca. No había alguien que se levantara y dijera, esto podemos cambiarlo. Esto puede ser diferente. Esta realidad puede ser distinta. Esto podemos revertirlo, restituirlo. Nadie llegó a pensar eso. Por eso a ese pueblo, en esa condición, Dios les envía un mensaje poderoso en esa historia del Antiguo Testamento. Dios dice, no por ustedes, por mí, por mi amor, por mi fidelidad, por lo que yo soy, yo voy a restaurarlos. Amén. Y ese mensaje también es para ti. Mira, no importa cómo haya sido tu pasado. No importa que hayas tenido malos padres. No importa que tú vengas de un hogar carente de afecto y de aceptación. No importa que te hayan defraudado, decepcionado, traicionado, que te hayan abusado, te hayan marcado y te hayan herido. En esta mañana, Dios te dice,
voy a restaurarte. Voy a restaurarte. Tengo un proyecto de vida para ti diferente a lo que has vivido hoy. Y Dios entonces levanta a un profeta llamado Jeremías. Y en un tiempo de la historia del Antiguo Testamento, Dios usa a Jeremías y le dice, capítulo 31, verso 1. En aquel tiempo afirma el Señor, seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. Así que Dios promete restaurar tu familia. Amén. En un tiempo, dice Dios, me voy a levantar y voy a restaurar tu familia y voy a restaurar tu nación. Luego dice en el verso 4, oh virginal Israel, te edificaré de nuevo. Sí, serás reedificada y de nuevo tomarás panderetas y saldrás a bailar con alegría. ¿Qué te parece? Y Dios dice, voy a restaurar tu alegría. No importa quién te la haya robado. No importa quién te haya quitado el gozo. No importa quién te haya pisoteado. Voy a levantarme y voy a hacer que cantes de nuevo. Amén. Voy a hacer que aplaudas de alegría y que bailes. Qué interesante, ¿no? Esto del Señor. Pero Dios no llega hasta ahí. En el verso 14 le dice, colmaré de abundancia a los sacerdotes y saciaré con bienes a mi pueblo, afirma el Señor. Dios dice, voy a restaurar tus finanzas. Tu vida no puede estar marcada por la pobreza y por la carencia. Yo voy a traer abundancia a tu vida. Mira, qué palabra tan interesante. Dios quiere que yo viva una vida abundante. No que yo esté marcado por las carencias y marcado por la situación del país, por cuánto está el dólar, las noticias de Dollar Today o de cuántas páginas han inventado. No. Dios dice, yo tengo para ti un nuevo tiempo y voy a restaurar tus finanzas y te voy a saciar de bienes. Me encanta cuando Dios habla el tema financiero, porque Dios no habla de poquito. Dios dice, te voy a llenar, te voy a saciar hasta que te desbordes, dice el Señor. Y en el verso 17 dice, se vislumbra esperanza en tu futuro y tus hijos volverán a tu patria. Amén. Dios dice, voy a restaurar tu esperanza. Voy a abrir una luz al final del túnel. No importa lo que estés viviendo. Yo soy el Dios de las nuevas oportunidades, de los nuevos comienzos, de las nuevas etapas y de las nuevas temporadas. Hay tres cosas poderosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios quiere restaurar, restituir y consolidar. ¿Quieres repetir esas tres cosas conmigo? Restaurar, restituir y consolidar. Te dirá, ¿cómo se come eso? Restaurar tiene que ver con el pasado, con lo que hemos hablado hoy. Cambiar esa historia de dolor, escribir una nueva historia. Restituir tiene que ver con el presente, con lo actual. Y consolidar tiene que ver con asegurar nuestro futuro para que nunca más regresemos a las tristezas de nuestro pasado, para que la historia no se repita. ¿Ves? Eso de restituir y consolidar te lo hablo el próximo domingo. ¿Ah? Quédate con que Él vino a restaurar. Y yo creo que ya eso es bastante, pero no es suficiente. Dios quiere más para ti. Dios quiere restituir lo que el pasado te robó, lo que otros te quitaron,
Y Dios quiere consolidar tu vida, colocar columnas en tu vida para que ese pasado nunca más vuelva a repetirse. Amén, amén y amén. Para que nunca más eso vuelva a repetirse. ¿Quieres estar en pie allí donde estás? Hemos llegado al final de Buenas Nuevas para la Ciudad. Si deseas escuchar nuevamente este tema, visita nuestro canal en YouTube, LBN Valencia Oficial. Hasta pronto.